como ha hablado la mía, solamente le pido que me recuerde todas las cosas, que ponga en orden cada pensamiento que tengo y que solamente sea yo el portador de la palabra, use, pero el que hable sea el Señor a cada vida, el Espíritu Santo hablando a cada corazón, y la palabra provoque el efecto que el Espíritu Santo ponga en cada corazón. Que cada uno de nosotros se lleve una porción de la palabra, que cada uno se lleve una palabra para su vida y la atesore. Vamos a leer, solamente voy a hacer el tipo de introducción. Este vasito que está ahí, no me voy a ahogar. Ya. Desde que nosotros venimos hace mucho tiempo estudiando la palabra, con la clase de escuela dominical. A todo esto paso un aviso, los invito a las 10:30 de la mañana a la escuela dominical a aprender de la palabra, y viene una serie de estudios de la palabra que comenzamos, yo creo que como hace 1 año y medio, tomado desde la palabra cuando Jesús habla con la mujer samaritana ahí en el pozo de Jacob, y le dice que viene un nuevo tiempo cuando ya no se va a adorar ni en Jerusalén ni en ninguna parte física se va a adorar a Dios, sino que Dios va a buscar adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. En este cambio, lo que está diciendo Jesús, viene un nuevo tiempo, viene un nuevo periodo, donde ya no va a ser como era en el tiempo de la ley, en un templo físico ahí en Jerusalén, sino que ya va a haber una relación íntima entre Dios y nosotros. Entonces, porque viene un nuevo pacto, cuando Cristo entrega su vida para morir por cada uno de nosotros, que todos los que le reciban como el Señor de sus vidas, va a haber una transformación en cada uno de nosotros, no física, pero sí interior. El hombre es tripartito, está compuesto de 3 partes, 2 órganos invisibles y 1 visible. Pero desde nuestra caída en el huerto del Edén, cuando caímos en el huerto, cuando pecamos contra Dios, cuando nos rebelamos contra Dios, uno de nuestros órganos invisibles murió, y ese es el espíritu. Y se perdió, y el espíritu tiene que ver todo lo que tiene que ver con Dios, nuestra comunicación con Dios, entender las revelaciones de Dios, la conciencia de saber cuándo es Dios que habla en nuestra vida o no es nuestros propios deseos o el enemigo hablándonos a nuestra mente. Porque los grandes campos de batalla se pelean en la mente, aquí, los pensamientos. Entonces, viene un nuevo tiempo donde con Cristo Dios dice que va a poner un espíritu vivo en nosotros. Los creyentes, los que han nacido de nuevo, somos distintos a cualquier ser humano normal, porque nuestros 3 órganos están en función. Tenemos espíritu vivo, tenemos un alma que me relaciona con lo mío, y tenemos la carne, el cuerpo que nos relaciona con lo tangible, y el espíritu que nos relaciona con Dios. Los que no tienen a Cristo en su corazón, ese espíritu está muerto. No hay conocimiento de Dios. Entonces, en el espíritu está la comunión con Dios, la adoración. Tenemos comunicación con Dios. Podemos adorarle. Por eso es que dice la Biblia que Él está buscando adoradores que lo adoren en espíritu. Y ese espíritu no es un espíritu con mayúscula, es un espíritu con minúscula, es un espíritu humano, el espíritu del hombre. Dios está buscando gente, personas que con su espíritu, con el espíritu que Él puso vivo dentro de nosotros,
junto con su espíritu, lo podamos adorar. Eso es lo que está buscando Dios. Cuando nosotros creemos en Jesús, cuando nosotros reconocimos a Jesús como el Señor de nuestra vida, suceden con la salvación que viene, suceden dos cosas. Y esa usted la debe saber. La primera es que morimos al yo y nacimos para Cristo. Eso cuando usted reconoció al Señor, a Jesús, como el Señor de su vida, cuando se arrepintió de sus pecados, cuando le pidió perdón por todo lo malo que había hecho, y lo hizo el Señor de su vida, y lo vino a hacer el dueño de su ser, el rey de su corazón. Entonces usted inmediatamente muere al yo y nace para Cristo. ¿Qué es el yo? ¿A qué morimos? Lo más que se asemeja al yo es la voluntad. Cuando yo muero, cuando estoy muriendo al yo, estoy muriendo a mi voluntad. Mi voluntad es la que muere y nazco para Cristo. Entonces la voluntad de Dios puesta en mí, en mi espíritu, la voluntad de Dios, yo empiezo a seguir su voluntad. Por eso que la palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta separar el espíritu del alma. El espíritu del alma. Entendemos que en el alma está el yo y en el espíritu está mi relación con Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces empiezo a poner, Dios empieza a colocar las cosas en orden, a notar que el espíritu me relaciona con Él, mi alma empieza a hacer lo que Dios manda en el espíritu y mi cuerpo obedece la voluntad. Ese es el orden. En el desorden, con la caída, el espíritu murió, mi alma, lo mío, se levantó y mi cuerpo hace lo que yo quiero. Ahora que hemos nacido de nuevo, el espíritu vivo es el que está primero, porque ahí está mi oración con Dios. Entonces, cuando morimos, mi espíritu vuelve a Dios que lo formó. El cuerpo físico vuelve al polvo. El asunto está con el alma, porque el alma que pecare, esa morirá. Entonces, si mi alma se liga a Dios, sigue la voluntad de Dios y lo adora como Él espera, tengo vida en Cristo. Tengo vida en Cristo. De eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar. De cómo es la forma de poder vivir una vida correcta delante de Dios. Trataremos de que no pase la hora y media, pero allá vamos. Lo vamos a hacer con una y tenemos problemas. La palabra de Dios la vamos a abrir en el libro de Josué. Esa es la hora. Josué, capítulo 6, del 1 al 5. Y el que puede se coloca de pie, el que no la puede leer sentadito, pues lo reverencia al Señor. Ahora, hablando de Dios a Josué, Moisés había muerto. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero
delante del arca, y el séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán sus bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a una voz, a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Amén. Puede tomar asiento. Mire las instrucciones que le da Dios. La historia relatada en este capítulo es parte del peregrinaje de Israel en el desierto y la conquista de Canaán, la tierra prometida que Dios le dijo a Abraham que le daría a su descendencia. Y esto no es solamente una historia a ser contada. El libro de Primera de Corintios, capítulo 6, capítulo 10, versículo 6, dice que, hablando de Israel en el desierto, dice que más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Como ejemplo. No voy a leer por las cosas del tiempo, pero dice que nos sucedieron para que no codiciemos cosas malas, nos puso como ejemplo, para que no codiciemos cosas malas, para que no seamos idólatras, para que no forniquemos, para que no tentemos al Señor y para que no murmuremos. ¿Para qué? Para que no murmuremos. Entonces, las cosas que sucedieron en el desierto fueron puestas como ejemplo. ¿Para qué sirven los ejemplos? Para aprender de ellas. Te van explicando. Todo lo que se escribió en la palabra de Dios tiene un propósito. Y esta es servirnos como ejemplo, advertirnos, amonestarnos, enseñarnos, corregirnos. Toda la palabra de Dios tiene ese propósito. Por ende debemos examinar la palabra, lo que el pueblo de Dios vivió en esos tiempos, e imitar lo bueno y lo malo no hacerlo. No murmuremos, no forniquemos, ¿cierto? No seamos idólatras, no codiciemos las cosas malas, no tentemos al Señor. Esas cosas no tenemos que hacerlas. Tenemos que imitar lo bueno. ¿Por qué? Y aquí está la parte importante. Porque sus malas decisiones afectaron su relación con Dios y trajeron graves consecuencias al pueblo de Israel. Cuando Israel iba por el desierto, tomó malas decisiones. No está Moisés, vamos a hacernos un Dios. Y trajeron sus joyas e hicieron un becerro. Tomaron malas decisiones. Cuando estuvieron al lado de conquistar la tierra, ellos fueron, miraron y desconfiaron de su Dios, lo tentaron. Y Dios dijo, ¿hasta cuándo debo yo soportar a este pueblo? Si Dios le había dicho que le iba a entregar la tierra, ¿qué significaba? Si Dios le decía que tenían que subir y conquistarla, lo que demandaba era obediencia a Dios. No le estaba diciendo que ellos tenían que pelear por la tierra. Dios se la iba a entregar. Entonces, tomaron malas decisiones. Y sus buenas decisiones son las que nosotros debemos imitar, porque estas nos ayudan en nuestra vida cristiana. Por eso, que el ser humano se equivoca, porque sus decisiones son erradas. Por eso equivocamos, porque tomamos malas decisiones. Más Dios, y aquí está la parte importante de esto,
Mas Dios no actúa en base a decisiones. Él no se levanta hoy en la mañana y dice, voy a bendecir al clan. Sí, voy a hacer eso. Voy a hacer que el culto esté bonito. Dios no hace eso. Dios no se mueve en base a decisiones. Se mueve en base a principios establecidos en la palabra de Dios. Principios establecidos en la palabra de Dios. Entonces, ¿y qué es un principio bíblico? Si Dios no se basa en decisiones, ¿en qué se basa? Un principio bíblico es una verdad fundamental, la cual puede ser usada en nuestra toma de decisiones. Cuando yo voy a tomar una decisión, yo puedo decidir, no voy a hacerlo a mi manera, voy a hacerlo como dice la Escritura, voy a hacerlo como dice Dios que sea, voy a ser obediente a Dios. Yo puedo decidir, no lo voy a hacer así. Hay decisiones que pueden ser fáciles y decisiones que pueden ser difíciles. Y nosotros como seres humanos y como cristianos, porque estamos hablando entre cristianos, creemos que solamente las decisiones complejas o espirituales tienen que ser con Dios. Pero cada uno de nuestros movimientos, si yo digo que Jesucristo es el Señor de mi vida, si yo digo que Jesucristo es el dueño de mi vida, el Rey, tiene mucho que decir en cada una de las cosas que yo hago. En todo. Él tiene algo que decir, una verdad bíblica y una verdad fundamental, quiere decir que sirve como la base para nuestra creencia. Es la forma como nosotros creemos. Y hace un tiempo atrás vimos que uno de los principios bíblicos fundamentales, una de las cosas fundamentales dentro de nuestra creencia, es nuestra intimidad con Dios. No podemos decir que creemos en Dios si no tenemos intimidad. Intimidad, entienda como relacionarse, comunicarse con Dios, adorarlo. Mantener una comunicación fluida con Dios. ¿Cómo Josué pudo saber y decirle, ahora, escuchar la voz decir, ahora Dios me va a dar la ciudad? Dios me dijo que diéramos una vuelta a la ciudad y que tocáramos la trompeta, y al otro día lo mismo, y al otro día lo mismo, y la séptima vez tocáramos con más fuerza la trompeta, y aparte gritar. ¿Cómo podía él saber eso de parte de Dios? Solamente si tenía intimidad con Dios. ¿Cómo yo puedo saber lo que piensa mi hermano si yo no converso nunca con mi hermano? Si no hay ni un momento en mi vida que estoy a solas con él. ¿Cómo puede él saber lo que necesito si yo no abro mi corazón y le cuento mis necesidades? ¿Cómo puedo saber lo que quiere Dios de mí si nunca me quedo callado mientras oro? Dios necesita que yo también me calle para que Él hable en mi vida. Que aprenda a prestar oído a la voz de Dios y empezar a escuchar su voz. Y empezar a distinguir cuándo es Dios que me habla. Y mi conciencia, la que está en el Espíritu, distinga cuándo es Dios y cuándo no es Dios. Porque muchas veces actuamos como Saúl, locamente. Locamente. Ah, no, es que Dios me dijo esto. Y creemos que Dios nos dijo. Y después nos damos cuenta que Dios no me había dicho. Era lo que yo pensaba. Intimidad con Dios. Y Dios se mueve en principios.
la forma de actuar, lo que Dios quiere que yo, como yo responda a ciertas cosas, tiene que ver con la vida de Cristo, con lo que el pastor está enseñando, con los frutos del Espíritu, con paz, con paciencia, con bondad, con misericordia. Si voy a la guerra, a la pelea, esa no es la forma de Cristo. No es Cristo el que está actuando, soy yo. Mi viejo hombre se está levantando y estoy respondiendo. Entonces, un principio bíblico es una verdad fundamental. Una verdad fundamental quiere decir que la base de mi creencia en un principio bíblico está la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere, sus planes para mi vida, sus planes. Un principio bíblico está el carácter de Cristo. ¿Cómo Dios es? ¿Dónde encuentro el carácter de Cristo? En los frutos del Espíritu. El pastor lo explicó. Los frutos del Espíritu son la forma de ser de Cristo. El fruto del Espíritu está formándose en mí, entonces se está formando la vida de Cristo en mi vida. Y otra cosa, los principios bíblicos no cambian. No tienen fecha de expiración. Ah, pero esto era para antes. No. Esto permanece. Permanece, son siempre iguales. Entonces, los principios bíblicos y el principio que vamos a ver hoy, o la base de nuestra creencia, es la obediencia. Dios demanda obediencia para nosotros. Y no es que demande obediencia porque Él sea ególatra o un tirano, que debemos hacer lo que Él dice solamente. No, Dios no demanda obediencia por tiranía. Dios no demanda obediencia para mostrar su superioridad. Dios demanda obediencia porque Él es un Dios omnisciente, que conoce todas las cosas antes de que nos sucedan. Y Él sabe qué es lo mejor para mi vida. Y Él, cuando hace las cosas pensando en mí, está pensando en mi eternidad. Aunque lo que me esté pidiendo no sea popular, o aunque no entienda lo que Dios demanda en mí. La obediencia a Dios es un principio, no es una decisión. Yo no obedezco a Dios porque decidí hacerlo. Mi creencia en Dios demanda obediencia. ¿Y dónde está? Aquí. Nos vamos a encontrar con esto. Dios demanda obediencia. Entonces, y otra cosa, ¿por qué Dios demanda obediencia? Porque Él siempre ve el fin de las cosas, lo que va a lograr, y a través del método que use para lograr ese fin es que Él nos enseña. A través del método nos enseña, pero es para lograr un fin, el propósito suyo. Mas nosotros, los cristianos, los seres humanos, siempre miramos el método, no miramos el fin, miramos el método, lo que vamos a tener que vivir. Y si esto es lo que esperamos, ¿y cómo queremos vivirlo? Si me tengo que negar de algo, si tengo que dejar algo, entonces ahí es cuando ponemos en la balanza la obediencia a Dios. No dejamos cosas porque son las que me gustan a mí. Y argumentamos, y eso se ve más en este tiempo que antes, que Dios me ama así tal cual como soy y no está pidiendo que yo cambie. Déjeme decirle algo, se lo escuché a un pastor de esta misión.
Cuando nosotros vinimos a Cristo, Él no nos pidió nada. Él lo hizo todo. Él entregó su vida y Él pagó el precio. Pero una vez que estamos aquí, Él nos pide todo de nosotros. Él no quiere mi 50%. Él no quiere mi 80%. Él no quiere mi 99%. Él quiere todo de mí. Hijo mío, dame hoy tu corazón. Y en el corazón está mi alma, mi mente, mis pensamientos, mi voluntad, el espíritu, todo lo que tiene que ver. Dios demanda todo de nosotros. Cuando yo lo hago el dueño, estoy renunciando. Por eso es que Pablo llega en un momento de comprensión de su relación con Dios. Y él dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no soy yo el que vive. Él tiene el control de mi vida. Él dice que lo que vivo en la carne, lo que vivo como ser humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él considera, Pablo es uno de los hombres que más se relacionó con Dios. Y él dice que para él el vivir es Cristo solamente. Y si tiene que morir, eso es ganancia. Todo lo que hacía Pablo, lo hacía pensando no en él, sino en la voluntad de Dios. Todo lo hacía pensando. Eso no cambia para nosotros como cristianos. Llega un momento en la predicación, en la conversación de Jesús con sus discípulos, y le dicen, dura es la palabra. Dura es la palabra. La gente se estaba yendo y Jesús les dice, si quieren se van también. También se van a ir. Y Pedro le dice, ¿dónde vamos a ir? Si solamente tú tienes palabra de vida. Aunque la palabra sea dura, hermano. Dios demanda de nuestras vidas como cristianos obediencia al Señor. En todas las formas. Por las cosas del tiempo vamos a ir apurando. Miren, pero si eso hago, obedezco a Dios. Obedezco a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 9, habla cuál es mi relación con los otros cristianos. ¿Cuál? El Dios hablando en nuestra vida, diciéndonos, la relación con los otros cristianos debe ser esta. El amor sea sin fingimiento. Amor sincero, sin fingir. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Es decir, prefiriendo a los demás. El que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración, constante en la oración, en la comunicación con Dios, en la intimidad con Dios. Compartiendo para las necesidades de los santos, trayendo, ese carácter debería estar lleno, todos, yo tampoco lo hago, todos, compartiendo la necesidad, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no mendigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándolos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Esa es la relación entre nosotros.
compartiendo con los humildes. Eso es lo que dice la palabra. Nos esforzamos por hacerlo. Si no, como dijo el pastor Herrera, pidámosle al Espíritu Santo que está haciendo la obra en nosotros, que esto que dice la Escritura yo lo pueda poner en práctica. Esforzados. Y sea valiente. No importa que los otros lo critiquen. No importa que digan que usted es tonto. No importa las consecuencias. Las consecuencias se las dejamos al Señor. Lo que Dios demanda de nosotros es obediencia. Es que yo no me dejo pisotear por nadie. No dice eso la palabra. ¿Y cómo nos comportamos como los de afuera? Con los que no son cristianos. Entonces, siga leyendo, del 17 al 21. No juzguéis a nadie, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, si tuviere sed, se lo sabe. Fue haciendo esto, agua de fuego amonestará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahí lo tiene. ¿Quiere saber cómo comportarse con los otros? ¿Quiere saber cómo comportarse con los hermanos? Ahí lo tiene. Eso es lo que dice la palabra y a eso tenemos que obedecer. Hace un tiempo vimos que la obediencia debíamos dejar las consecuencias del Señor. Vimos la obra de Onésimo, este esclavo que se arrancó de donde su amo no era cristiano, y estando preso Onésimo conoció al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le habló de Cristo y conoció al Señor. Y siendo preso y fugitivo, Pablo le dijo: hay cosas que tenemos que arreglar. Devuélvete donde tu amo cuando seas libre. Pero le habían dicho: pero allá yo soy el esclavo. Devuélvete y preséntate, y yo te voy a dar una carta y se la voy a entregar. Y Onésimo se devolvió donde su amo Filimón y le entregó la carta. Y aunque no dice la palabra, Onésimo le debe haber pedido perdón. Y Filimón lo debe haber perdonado. Porque no solamente era su amo, también era hermanos en Cristo. Y uno dice: ¿pero por qué? Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y Efesios 6 dice: sirviendo con buena voluntad como el Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que uno hiciere, el bien que yo haga, esto recibiré del Señor, sea esclavo o sea libre. Y Filimón debe haber dicho: me voy a devolver y voy a hacer todo el bien que pueda a mi amo, porque si esto hago, el Señor va a ser igual conmigo. El conocer a Cristo lo hizo volver a ser esclavo, pero lo hizo con agrado, porque lo hizo como para el Señor. Tuvo consecuencias la obediencia a Dios, pero las consecuencias se las dejó al Señor. Él tomó control de las consecuencias. Vimos la vida de Sadrach, de Mesach y Abednego, los amigos de Daniel. Y los amigos de Daniel fueron enfrentados al horno de fuego. Los iban a quemar porque no adoraron la imagen del rey.
ellos habían sido enseñados de que no tenían que inclinarse ante otros dioses, ni ante nadie. Entonces, cuando este rey babilonio le dice que tienen que humillarse, entonces ellos dicen: no lo vamos a hacer. Entonces el rey dice: van a subir las consecuencias, van a ser echados del horno de fuego. Que así sea. Ellos dicen: Dios nos puede librar del horno de fuego, pero si no lo hace, esto no cambia en nada. Habían consecuencias. El servir a Dios, el obedecer a Dios, trae consecuencias. Muchas veces se van a alejar de nosotros los amigos. La familia ya no nos va a considerar. Tenemos que dejar cosas que nos gustan, cosas que generan placer para nuestra vida. No lo logramos entender, pero Dios demanda obediencia. Dios demanda obediencia. Escuchamos un testimonio de una persona, un joven de mi edad, un muchacho. Entonces él decía que su madre siempre oraba por él, pero a él le molestaba que su madre siempre le hablara del Señor y esas cosas. Entonces dice que un día le dijo: mami, tienes que elegir o servir a tu Dios o yo me voy a ir de tu lado y no te voy a ver nunca más. Esa palabra debe ser dura para una madre, ¿cierto? Y ella le dijo: hijo, que te vaya bien. Alguien podrá decir: pero ¿cómo esto? Dice que el joven no le acaba, le estoy contando muy corto el testimonio, que dice que su madre le dijo: yo sé en quién he creído y sé que un día Dios te va a salir al encuentro y vas a volver. Creer en Dios, no siempre las cosas salen como yo espero, ni se hacen a mi forma, y muchas veces tienen consecuencias, pero eso lo dejo en las manos del Señor. Él tiene el control de cada una de nuestras vidas. Para poder saber una palabra para nosotros, lo primero es tener intimidad con Dios. Si yo digo: Dios nunca me ha hablado ni me ha dicho nada, falta intimidad con Dios. Tenemos que comunicarnos más para que venga palabra sobre nuestras vidas. Promesas de Dios. Hablábamos en la escuela dominical que Dios le ha dado a la gente, se han activado las personas. Yo sé los planes que tengo contigo. Dios sabe qué plan tiene con cada uno de ustedes. Dice la Biblia que son planes de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Pero lo que demanda es obediencia. Si yo no hablo con Dios, no tengo intimidad con Dios, y si yo no obedezco al Señor, poco puedo esperar de Dios. Lo que hemos leído el día de hoy, esta historia, este relato bíblico, habla de una obediencia sin lograr entender lo que Dios está haciendo. Muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo, pero Dios demanda obediencia. Mire lo que le dice Dios a Josué. Josué, así parte la historia. La tierra que le dije a Moisés: Moisés murió, te la voy a entregar ahora en tu mano. Ahora es el tiempo. Vamos a pasar al otro lado del Jordán, en el tiempo de la cosecha. La tierra, el río subía al Jordán y se estaba desbordando porque era ese el tiempo. Le dice: va a meter el arca del pacto con los que la cargan, van a tomarla y van a meterse hasta los pies
en el Jordán. Y una vez estando ahí, el agua se va a abrir y se va a detener aguas arriba. Y dice que se armó como el agua subió arriba porque se estaba deteniendo. Y los hombres pasaron en seco. Y van a pasar al otro lado. Le vamos a decir a la tribu de Manasés y a las otras que tienen tierra para este lado del Jordán, que también van a pasar, porque ese fue el acuerdo. Y cuando llegue el arca a la mitad del Jordán, van a recoger 12 piedras que hay ahí y las van a sacar a la orilla y van a levantar el altar a mí. Y cuando le pregunten sus hijos y los jóvenes qué hacen esas piedras ahí, ustedes le van a contar que pasaron por el Jordán en seco. Cuando la gente vio, los pueblos que habitaban en esa tierra vieron que pasaron en seco, tuvieron miedo. Y la ciudad de Jericó, el rey de Jericó, cerró la ciudad porque estaba afuera el pueblo de Dios. Y le dijo, así como estuvo con Moisés, voy a estar contigo, Josué. Y uno empieza a leer la historia y en un momento le dice, sácate el calzado, Josué, porque el lugar que estás pisando es santo. Lo mismo que había vivido Moisés en el arca lo estaba viviendo. Moisés, cuando pasó, abrió el mar rojo. Ahora Dios abría el Jordán con Josué. La gente vio que Dios estaba con Josué y cerró las paredes, cerró las puertas y la ciudad estaba amurallada. Entonces le dice Dios a Josué, Josué, va a decirle a que tomen el arca, a los que son encargados de tomar el arca, y se van a pasear y van a dar una vuelta. 7 sacerdotes tocarán 7 cuernos y van a dar una vuelta y también van a ir las tropas y van a ir una vuelta y van a tocar las trompetas. Nadie va a gritar, nadie le va a decirle ¿qué? ¿Quieren miedo? Nadie. Ustedes se van a callar, se lo recuerda muy bien. Van a dar una vuelta, van a tocar las trompetas y se van a callar, nadie va a decir nada. Al otro día van a dar otra vuelta, van a tocar las trompetas. Al otro día van a dar otra vuelta. 6 días van a dar vueltas y van a tocar las trompetas. Pero el 7º día van a dar 7 vueltas y van a tocar las trompetas. Y una vez que suenen las trompetas prolongadamente, todos van a gritar y las murallas se van a caer. Déjeme decirle algo. Cuando uno lo lee, dice gloria al Señor. Pero si fuese yo el que tuviera que haberle dicho eso al pueblo, si hubiese sido usted el que tenía que haber creído esa palabra, lo decíamos en la escuela dominical, otra cosa que escuchar, dijo una mujer sabia, otra cosa, no es fácil obedecer a Dios cuando no entendemos, porque nosotros tendemos a evaluar las cosas que están sucediendo, si esto es lógico o no es lógico. Nosotros miramos si lo que estamos viviendo tiene sentido o no tiene sentido. Y Dios demanda obediencia aun cuando no entendamos lo que Dios está haciendo o cómo lo hace. Dieron 7 vueltas, tocaron las trompetas, gritaron a gran voz, como les dijo Josué que gritaran, y las murallas se cayeron. Dios les dijo, ahora van a subir recto, derecho hacia arriba, cada uno derecho, a la conquista. Y dice la Biblia que subieron derecho y conquistaron Jericó. Dios demanda obediencia, aunque no entendamos. Había dicho Dios que no tomaran nada del anatema, solamente que a la mujer que había ayudado a los espías la liberara, y a su familia, y lo que estaba en su casa. Y así mandó a Josué que hiciera. Pero hubo uno que vio oro y vio telas y lo codició. Por eso está puesta en la Biblia que estas cosas fueron escritas para que no codiciemos lo malo.
Y cuando codició, lo escondió y Dios le quitó la vida. Porque Dios demanda una obediencia completa al Señor. Dios no quiere obediencia a medias. Dios no quiere obediencia a medias. Dios quiere que nuestra forma de obedecerlo sea, aunque no entendamos nada. Usted podrá decir, y eso le pasó solamente a él, no, también le pasó a Gedeón. Le dijo, vamos a conquistar a los madianitas, pero son muchos. Después van a decir que ustedes ganaron la guerra. Hace que beban y los que laman el agua, los que pasan la lengua al agua, esos van a ir, 300 nomás. Y cuando fueron, les pasó trompetas y jarros. Y fueron a la guerra con trompetas y jarros. Cuando yo diga, vamos a tocar la trompeta y vamos a quebrar los jarros, y vamos a ganar la batalla, porque así me dijo Dios que lo haríamos. Y se separaron en 3 grupos. Y quebraron los jarros y empezaron a pegar las trompetas y la gente se confundió y se empezaron a matar entre ellos mismos y Dios les dio la victoria. Si uno lo cuenta, lo dice, gloria al Señor, Dios le dio la victoria. Pero dirige un ejército así, con jarro y trompeta. No es fácil, pues. Muchas veces obedecer a Dios no se entiende la lógica. Pablo lo llevan preso a Roma y Jesús se le había aparecido 2 años antes de irse a Roma y le dijo, me vas a ser testigo en Roma, como lo fuiste en Jerusalén, tienes que hablarle a César. Y iban en el buque 200 y algo personas y empezó una tormenta, dicen que duró como 14 días la tormenta. Y cuando pensaron que todos iban a morir, Pablo le dice, pónganse aquí cerca mío, porque Dios me dijo que tengo que hablarle a César en Roma. Por lo tanto, no me voy a morir ni yo, ni ninguno de ustedes. Porque Dios me dijo que iba a llegar allá. Aunque la tormenta, podría haber pensado en aquí Dios me está liberando. Y aquí me tiro al agua y Dios me va a salvar. Pero no lo hizo así. Dios demanda obediencia a nuestra vida. La pregunta es, para que vamos a terminar, ¿cómo está siendo nuestra obediencia a la voluntad de Dios? ¿Cuál es nuestra forma de obedecer a Dios? ¿Qué obedezco de Dios? ¿Estoy viviendo una vida como leímos con los hermanos? ¿Estoy comportándome así con los demás? ¿Estoy dejando lo que no me conviene? ¿O vivo una vida normal, igual? Y solamente quiero un Dios que me ayude en esta vida. Como decíamos en la escuela dominical, pensando en los 80 años de vida que vamos a vivir acá. Y quiero un Dios que me ayude en estos 80 años. Y después que ya viví la vida como me gustaba a mí, ahora quiero que me salve y me lleve a la eternidad. ¿Eso queremos de Dios? ¿Esa es nuestra forma de obedecer a Dios? Muchas veces obedecer a Dios no es popular. Obedecer a Dios, muchas veces debo dejar muchas cosas. Me debo negar a mí mismo. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Obedezco a Dios solamente cuando lo entiendo o sé lo que está haciendo, o cuando me gusta la forma como lo está haciendo. Si digo, pero si nunca he sabido cuál es la voluntad de Dios, ni nunca Dios me ha hablado, ni una promesa ha dicho a mi vida, entonces nos falta otro principio bíblico. Nos falta intimidad con Dios. Amén. Si no tengo ni una promesa de Dios en mi vida, si no hay, nunca Dios me ha dado una palabra y no me guío. Yo tengo una palabra en mi vida, no temas porque yo estoy contigo. Amén. No desmayes porque yo soy tu Dios que te defiende.
siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No traiga a la memoria las cosas pasadas ni recuerde las cosas antiguas. Y aquí yo hago nuevas todas las cosas. Hay palabras que se tienen que activar en nuestra vida a través de la intimidad con Dios. Si no tengo ni una palabra en mi vida de parte de Dios, no tengo ni una palabra que ahí me afirmo, entonces tengo que tener intimidad con Dios. Vamos a acostarle por cosas del tiempo. ¿Cuántos de nosotros tenemos peticiones delante del Señor? Yo tengo peticiones delante del Señor. Todos. ¿Por qué sufrimos? Porque Dios no nos ha contestado. Decimos, Dios no me ha contestado. Dios no me ha respondido mis oraciones. Déjeme decirle que no es así. Dios no es un Dios que juega a los muditos. Dios no es un Dios que se queda callado pensando, voy a ver cómo lo hago. Está difícil esta, Claudio. Esta sí que está difícil. No es así. Si yo creo, si hay promesas que Dios ha dicho a mi vida, entonces yo ante mis peticiones aplico las promesas de Dios. Si no tengo ni una palabra de Dios, entonces necesito más intimidad con Dios, relacionarme más con Dios, para que venga una revelación de Dios, una palabra sobre mi vida, y la conciencia del Espíritu me diga, Dios está hablando a tu vida, Dios está hablando a tu vida. Y esa palabra, yo la haga vida en mí. Amén. ¿De qué de temer? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quiere palabra del Señor si nosotros obedecemos la voz de Dios? Todos tenemos peticiones delante del Señor. Jesús le dijo, Jesús lo dijo, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Tiene que tener una cosa nomás, conforme a mi voluntad. Pero todo lo que le pidieres al Padre, ¿cree? 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 Si yo creo, obedezco. Gracias, Señor, porque tú lo hiciste. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Mire lo que dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuántos dijeron que tenían peticiones? Yo tengo. ¿Cuántos tienen? ¿A cuántos Dios todavía no les contesta? Ok, vamos a ver si nos contestó o no nos ha contestado. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos, por lo menos tenemos claro que nos oye. Vamos. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y si sabemos que tenemos las peticiones, sabemos que tenemos la respuesta. Amén. Entonces, si sé que Él me oye, y si le pedí conforme a su voluntad, y si esa es mi esperanza, entonces la respuesta ya está. Gloria a Dios. Lo que me falta es verla, pero la respuesta ya vino. La respuesta ya fue dada. Dios no es un Dios que se queda callado. Dios no es un Dios que no responde. Gloria a Dios, mi papá. Dios no es un Dios que si me vio o encontró difícil lo que le pedí, no me va a contestar. Si tenemos esperanza en Dios, sabemos que lo que le pidamos al Señor, conforme a su voluntad, el método es suyo. Él va a usar el método necesario.
Dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan bien. Va a haber una enseñanza en el método. Va a haber una enseñanza. No va a ser tal vez a la forma que yo quiera, pero el fin, lo que queremos alcanzar. Amén. Así es Dios, Señor. Pablo y Pedro, después que salen de estar prisioneros, dice, y ahora le dice, permite que con más fuerza, con más ganas, prediquemos la palabra. Y los perseguían y los encarcelaban, pero eso servía, porque veían que en lo que vivían estaban siendo partícipes de los sufrimientos de Cristo y se sentían contentos de que los golpearan. Entonces, es como raro obedecer así. Pero eso es lo que demanda Dios. Si usted cree que Dios no ha contestado sus peticiones, sepa que sí. Y actúe en obediencia a la palabra. Dios ya me contestó. ¿Tenemos que sufrir? No. ¿Tenemos que pasar tiempo y pensar, Dios no me ha contestado? Porque no. Dios ya nos contestó. Señor, ahora estoy esperando el tiempo de que tengo que ver las cosas. Una vez vino un pastor acá y habló en un 31 de diciembre del tiempo pleró. Nosotros hablamos del cronos y el kairos, pero nunca hablamos del tiempo pleró, el tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios. Ese es el tiempo pleró. Cuando nosotros vemos cumplida las promesas de Dios. Estaba Daniel orando y pidiendo por su pueblo, y Dios envía la respuesta. Y el ángel Gabriel que habla con él le dice, Daniel, desde que te dispusiste tu corazón a orar, la respuesta fue enviada. Hace tiempo atrás, pero vino el príncipe de Grecia, el príncipe de Persia, y se opusieron porque no quería que llegara la respuesta. Entonces tuvo que venir Miguel, el príncipe de los ejércitos de Dios, y él lo venció, y aquí estoy con la respuesta. Ahí llegó el tiempo en el cumplimiento de la palabra de Dios. Pero el tiempo de Dios ya había sido, la respuesta ya había sido. Entonces debemos ser obedientes a la palabra. Si la palabra dice que nuestra esperanza es que Dios nos oye, si pedimos algo conforme a su voluntad, entonces comportémonos. Amén. Y creamos a su palabra y andemos y obedezcamos. Yo sé que Dios lo hizo. Gloria a Dios. Ahora estoy esperando verlo. Yo siempre recuerdo, mi mami hablaba de una hermana que se llamaba María Keino. No me acuerdo mucho de ella, pero me acuerdo de su nombre. Y cuando tenía problemas, decía, estoy pasando por tal situación. Y mi mamá le decía, le voy a ayudar, no, si estoy esperando a ver cómo lo hace Dios para solucionarlo. Pero Dios ya lo hizo. Hermano mío, y aquí terminamos. Obedecer a Dios no siempre lo vamos a entender, pero Dios demanda obediencia. Aunque no sea popular, aunque la gente tenga en situaciones difíciles por obedecer a Dios, como los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, como fueron difíciles para los discípulos, como fue difícil para la hermana Perpetua, que la mataron teniendo un bebé. Pero ella nunca quiso renegar su fe al Señor. El gobernador le dijo, reniega contra tu Dios y ve con tu bebé y críalo, porque si no va a ser un huérfano. Su padre había llegado con el bebé y le dijo, hija, estoy viejo, voy a morir, ¿quién va a cuidar de él? Y la hermana Perpetua dijo, ¿cómo voy a renegar contra mi Dios? Hay muchas consecuencias que pueden venir sobre nuestra vida por obedecer a Dios. Pero Dios desea que dejemos las consecuencias en sus manos. Y si hay cosas que nos gusten y tenemos que dejar que lo hagamos, y si no entendemos lo que Dios está haciendo para obedecer, tenemos que hacerlo. Pero para eso hay que tener intimidad con Dios. Amén.
Relaciónese con Dios. Amén, Padre. Comuníquese con Él. No le dé tiempos fugaces, 2 minutos, 1 minuto, cuando va a lavar la loza o cuando se va a acostar y se queda dormido. No, separe tiempo con Dios. Tiempo a solas con el Señor. Amén. Tiempo especial, sin celular, a puerta cerrada. Tiempo con Dios. No tienen por qué ser 3, ni 4, ni 5 horas. Pero separe un tiempo especial para con Dios. Haga de usted un hábito de oración, como lo tenía Daniel. Haga de usted tiempo de comunión con Dios. Jesús le dijo a los que estaban cercanos a Él, ni 1 hora puedes velar conmigo. Ni 1 hora puedes hacerlo. ¿Cuánto tiempo pasamos con nuestros amigos cuando nos juntamos con ellos? ¿Cuánto tiempo podemos conversar con ellos cuando las cosas nos interesan? ¿Por qué Dios no es así? Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Y pidámosle, Señor, ayúdame. Gracias, Padre. Necesito tener intimidad contigo, conocerte mejor y que tú me conozcas. Señor, ayúdame a obedecerte. Espíritu Santo, empieza a trabajar en mí para que tu palabra se haga realidad en mi vida. Amén. Para que no codicie lo malo. Gracias, Padre. Para que no ande adulterando ni fornicando, para que mi mente se centre en ti, para que mis pensamientos sean centrados en ti, para que pueda amar a mis hermanos como deben ser amados, para que mire primero por ellos, no mire primero por mí, para que la gente de afuera, los que no conocen a Cristo, siempre esté pensando en estar en paz con todo, para vivir una vida conforme a la palabra, cosa que en mi vida te sea grata, Señor. Amén. Eso es lo que dice Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Eso es lo que dice Dios hoy día a cada uno de nosotros. No nos movemos por decisiones, no decidimos obedecer a Dios. Es un principio obedecer a Dios. ¿Entendió? Amén. Amén. Gracias. Amén. ¿Amén? Amén. Es un principio la obediencia. Padre, en el nombre de Jesús. Sé que tú hablas a cada vida, Dios, como hablas a la mía, Dios. Solamente rogar que tu palabra dé mucho fruto en cada vida. Tal vez no es popular la palabra, bendito Dios, pero es una verdad para cada uno de nosotros. Tú demandas obediencia en ti. Padre, gracias por la palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.